día para todos. Los saludamos desde la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, en la República de Colombia. Mi nombre es el padre Víctor Julio Mendieta Vergel, sacerdote del clero diocesano de Chiquinquirá. Y con alegría quiero compartir con todas las personas que siguen a través de este medio masivo de comunicación unos apartes especiales sobre Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y quiero hacerlo a partir de una de las visitas más gratas que ha tenido esta ciudad. El 3 de julio de 1986, Su Santidad el Papa San Juan Pablo II llegó a Chiquinquirá, llegó a visitar a la reina y patrona de todos los colombianos. En ese contexto, quiero compartir con todos ustedes algunos apartes de la historia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Esta bella imagen que hoy podemos ver renovada se pintó en el año de 1560 en la ciudad de Tunja por el pintor Alonso de Narváez. Se pintó con destino a la capilla doctrinera de un pueblo entonces conocido como Suta de Santana. Suta de Santana porque el encomendero don Antonio de Santana, un español, era el que tenía a su cargo la administración de los indígenas de ese pueblo. La población de Suta de Santana se había fundado en el año de 1556, pero en una visita que hizo un delegado de apellido Hernández de la Real Audiencia, corroboró que habían pasado 4 años y aún no había ícono religioso, ni capilla, ni se había cumplido con las determinaciones de la fundación cristiana de la población de Suta de Santana, por lo cual culminó a que tenía que, en término de la distancia, mandar pintar un lienzo, un cuadro o un ícono religioso que sirviera como eje de la piedad de los indígenas. De esta manera, el pintor realiza una obra maravillosa de Nuestra Señora, la Virgen María, que se comenzó a llamar la Virgen del Rosario. Como el trabajo fue hecho sobre una tela indígena y esta tenía muchos más espacios al lado y lado de la imagen o de la silueta de la Virgen, se decidió pintar a 2 personajes. Antonio de Santana, el encomendero del pueblo, era el que era representado en la imagen de San Antonio de Padua, y de igual manera el apóstol San Andrés al otro lado, para recordar a un enigmático personaje. La historia hasta hoy nos ha dicho que se trata del fraile dominico, un hermano lego, Fray Andrés Jadraque. Sin embargo, como veremos en el desarrollo de la historia, no hay certezas de que en realidad un dominico hubiera estado presente en la pintura del cuadro de Nuestra Señora, porque los documentos de la visita del señor Hernández decían que se le colocaba una alta multa al encomendero por no tener religioso. Y en el año de 1563, quien estuvo al cuidado de la Sagrada Imagen y del pueblo de Suta fue un agustino, Fray Vicente de Requejada, primer cura de la muy ilustre e hidalga ciudad de Tunja. En realidad los dominicos llegaron nuevamente a la región, si bien es cierto que habían estado antes. La comunidad dominicana llegan hasta 1578, 1580, y a poco ellos tienen que volver a salir de la región. Hasta 1620 se fundará el monasterio de Santo Exeomo, pero aún así ellos no van a tener influencia durante aquellos primeros años en la región de Chiquinquirá. El milagro ocurre el 26 de diciembre de 1586 en este lugar, a donde la imagen había sido traída ya por ser considerada un trasto viejo y había sido utilizada para recoger y sacar granos al sol. Y una piadosa mujer de Guadalcanal en España llamada María Ramos, quien había venido en busca de recuperar su esposo, don Pedro de Santana, que era hermano del encomendero de Suta, don Antonio de Santana, pero ella, al darse cuenta que su esposo pues estaba en danzas y en una vida muy mundana, particularmente en Tunja, decidió venirse a casa de su cuñada Catalina García de Irlos, la esposa de Antonio de Santana. Y aquí en este lugar de Chiquinquirá se acantonaron, se recogieron. Ella, al escuchar del lienzo que en él había estado pintada la Santísima Virgen María años atrás, lo recoge con gran piedad, lo coloca en un bastidor y comienza a rezarle insistentemente: ¿hasta cuándo, Rosa del cielo? ¿Hasta cuándo te vamos a poder contemplar? Y sucedió
que el viernes, la mañana del viernes 26 de diciembre de 1586, a eso de las 9 de la mañana, una indígena llamada Isabel con un niño de 3 años llamado Miguel, venidos del pueblo de Muso, pudieron contemplar los resplandores celestiales a través de los cuales estaba renovando la preciosa imagen de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, que un año después, tras la visita del señor arzobispo de Santa Fe de Bogotá, don Fray Luis Zapata de Cárdenas, fue denominada como la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, por ser este el lugar geográfico y el nombre de este lugar donde Nuestra Señora se había renovado. Inmediatamente el señor arzobispo, un monje de la Orden de San Francisco, entregó la sagrada imagen y el curato o la pequeña doctrina de Chiquinquirá al clero diocesano. Fue el clero diocesano el que estuvo desde 1587 hasta 1636 al cuidado de la sagrada imagen, de tal manera que podríamos decir que los primeros guardianes del santuario de Chiquinquirá y de la sagrada imagen renovada de Nuestra Señora del Rosario fue el clero diocesano, entonces perteneciente a la arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá. En el año de 1592, a pocos años de la renovación, la comunidad de la Orden de San Agustín pidió el santuario para hacerse encargo, que no les fue entregado. Posteriormente, en el año de 1610, fueron los agustinos recoletos quienes también pidieron el santuario. Más adelante, a partir de 1616, el santuario comenzó a ser pedido por la Orden de los Padres Franciscanos, y a poco, durante esos mismos meses, aparecen en escena los padres dominicos pidiendo también la potestad del cuidado del sagrado lienzo. Después de muchos documentos y muchos tejemanejes, en mayo de 1636 le terminaron entregando el cuadro y también la doctrina de Chiquinquirá a la comunidad dominicana, justo cuando el arzobispo de Santa Fe de Bogotá era don Fray Cristóbal de Torres, aquel ilustre dominico que había llegado a la sede arzobispal de Santa Fe de Bogotá. Y de igual manera era presidente del Nuevo Reino, el marqués de Zófraga, don Sancho Girón, quien precisamente fue quien confirmó a partir o a manera civil esta determinación que se había tomado de entregar a la comunidad dominicana. No obstante, los diocesanos siempre alegaron su propiedad y su cuidado del santuario. Hubo muchos acontecimientos que ya la historia pues los relata y que aparecen en los archivos, pero deteniéndonos de manera particular en la historia del sagrado cuadro del santuario, en el año de 1795 la comunidad trae al capuchino Fray Domingo de Petres, a quien le encomienda construir o elaborar unos planos especiales para la construcción mejor de un gran santuario que sirviera como lugar de recogimiento y de acogida a toda la gran feligresía, los grandes devotos y peregrinaciones que llegaban a este lugar. Y con la autorización del virrey y de las autoridades eclesiásticas se comenzó la construcción de la actual basílica, que fue a la cual albergó a la Santísima Virgen desde 1813, aunque no estaba terminada. Y en el año de 1823, el obispo de Mérida, Venezuela, don Rafael Lazo de la Vega, vino y consagró la basílica, aunque no terminada, y a partir de ahí varias generaciones de dominicos fueron embelleciéndola de una manera extraordinaria, que en el año de 1927 le fue conferido el título y dignidad de Basílica, la Casa de la Reina de Colombia. Resulta interesante que en 1910, después de unas peticiones que se venían haciendo desde el siglo XVIII, el capítulo Vaticano, en tiempos de su santidad San Pío X, determinó y dio el decreto por medio del cual se coronaba a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como Reina de Colombia. El título de patrona ya lo tenía desde el año de 1829, cuando era la Gran Colombia. De esta manera, Nuestra Señora de Chiquinquirá se habría constituido en la patrona, no solamente del actual territorio de Colombia, sino también de Venezuela, de Ecuador, de Perú y parte de Bolivia, que conformaba entonces todo este gran país llamado la Gran Colombia. Posteriormente, 9 años duró
esa preparación para la coronación y el 9 de julio de 1919, la Sagrada Imagen fue llevada a Santa Fe de Bogotá, donde fue coronada como reina y patrona de todo el pueblo colombiano. Y desde entonces se fue consolidando y arraigando mucho más la fe. Ese acontecimiento importante es el año de 1986, el 3 de julio, cuando San Juan Pablo II vino aquí al santuario de Chiquinquirá a visitar a Nuestra Señora y consagró todo el país a la Virgen de Chiquinquirá. Durante 400 años Nuestra Señora ha tenido 10 salidas de este santuario. Desde el año siguiente de la renovación milagrosa, el año de 1587, el Cabildo de Tunja vino y pidió al clero diocesano, guardianes entonces del santuario y de la Sagrada Imagen, que la imagen fuese llevada a Tunja, porque una peste de viruela estaba acabando, destrozando a toda la población. Fue llevada en hombros en una gran procesión que aún las crónicas la recuerdan, y que el Señor, a través de María, concedió la salud y el consuelo a toda aquella gente de la provincia de Tunja que estaba viviendo tan terrible desbandada. La segunda salida de Nuestra Señora fue en el año de 1632, nuevamente a Tunja, a raíz de la peste negra. Posteriormente, Nuestra Señora fue llevada también a Santa Fe de Bogotá al año siguiente, pero allí la retuvieron varios meses con el deseo de que imagen tan milagrosa, decían ellos, debía estar en la capital del nuevo reino de Granada. Después de muchos esfuerzos, la comunidad chiquinquireña y el clero diocesano lograron traerla de nuevo hasta Chiquinquirá. En ese transcurso de acontecimientos, esto generó desconfianza del pueblo chiquinquireño y del clero diocesano, y durante más de un siglo la imagen no volvió a salir del santuario. Fue hasta el año de 1812, en la época de las batallas por la libertad, cuando don Atanasio Girardot, con el propósito de recoger mayor número de personas, diríamoslo así, secuestró el cuadro y lo llevó, mas los españoles después con un contingente fueron en rescate del sagrado lienzo y lo trajeron de regreso a su santuario en Chiquinquirá. Posteriormente vamos a tener otra salida en el año de 1840, cuando el sagrado cuadro es llevado a Bogotá nuevamente. Al año siguiente, en que regresa aquí al santuario de Chiquinquirá, 1841, es llevado nuevamente a Tunja. Allí pasa por el Camino Real, por el pueblo de Ráquira y el desierto de la Candelaria a Sasamacá, directamente por las montañas a la ciudad capital de actualmente el departamento de Boyacá. Entonces, la imagen fue nuevamente traída al santuario de Chiquinquirá y volverá a salir hasta el año de 1919, con ocasión de la coronación como reina de Colombia. En ese año, 1919, la imagen sagrada es llevada nuevamente a Bogotá. Posteriormente, en el año de 1954, la Sagrada Imagen vuelve a ser llevada a la capital de la República por un gran encuentro que había allí de obispos y de religiosos. Luego es llevada nuevamente a Bogotá en el año de 1962, justo cuando se estaba viviendo en Roma el Concilio Vaticano II. Allí fue llevada también la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Posteriormente, la novena salida tuvo lugar en el año de 1999, con ocasión de la culminación del milenio y con ocasión de una plegaria por la paz. Ya entonces Chiquinquirá es diócesis, la diócesis mariana de Colombia. El obispo de entonces es Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón. Él acompaña, se llevó sobre hombros en una multitudinaria peregrinación que muchas personas aún recuerdan con gran cariño y con grandes manifestaciones de amor a la Santísima Virgen María. Y la 10ª salida de Nuestra Madre Santísima se registra entonces este 1 de septiembre del año 2017, donde es sacada nuevamente de su santuario y es llevada una vez más a la capital de la República, a la Catedral Primada, con ocasión de la visita de su santidad el Papa Francisco, para la fecha del 6 de septiembre, la imagen es llevada nuevamente a la capital de la República y regresa el 10 de septiembre a la ciudad mariana, la ciudad de Chiquinquirá. Allí, en la Catedral Primada, el Santo Padre Francisco se hincará, se arrodillará ante la Sagrada Imagen con respeto y con cariño y volverá a consagrar a Colombia, a todo el país, a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.
Estos son algunos datos hermosos, muy pequeños, pero que recuerdan un poco la historia de la reina y madre de todos los colombianos, que en palabra de Monseñor Flavio Calle Zapata, arzobispo de la Arquidiócesis de Ibagué en Colombia, decía: no hay duda que en América hay dos lugares donde Dios ha puesto su mirada por medio de la Santísima Virgen María. Uno de esos es Guadalupe en México y el otro, sin lugar a dudas, decía el prelado, es Chiquinquirá en Colombia. Desde el Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá, les deseamos a todos los que están viendo este video alegría, gozo y esperanza, la protección, el cariño y las bendiciones de María Santísima, y que a todos el Señor los bendiga. Y por supuesto, no sobra recordarles la invitación muy cordial que les hacemos con nuestro obispo, el clero diocesano, la comunidad dominicana y toda esta gente querida de Chiquinquirá, que se alegra con la visita de los peregrinos, de los hijos de María que desde distintas latitudes llegan a este gran santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.